La salud bucal juega un papel mucho más importante que simplemente tener una sonrisa bonita. La inflamación de las encías, las caries y otros problemas dentales crean condiciones propicias para la proliferación activa de bacterias. Estos microorganismos pueden ingresar al torrente sanguíneo y diseminarse por el cuerpo, aumentando el riesgo de diversas enfermedades, incluidas complicaciones cardiovasculares e infecciones sistémicas. Por ello, los dentistas enfatizan que la limpieza regular de los dientes, el uso de hilo dental y las visitas preventivas al médico ayudan no solo a conservar los dientes, sino también a mantener la salud de todo el organismo. El intestino humano realiza continuamente contracciones rítmicas, empujando los alimentos a lo largo del tracto digestivo. Sin embargo, el cerebro generalmente no registra estos procesos. La peristalsis ocurre automáticamente y es regulada por su propio sistema nervioso intestinal, que a veces se llama segundo cerebro. Las señales de los órganos internos llegan al sistema nervioso central de manera constante, pero se filtran para no sobrecargar la conciencia. Solo en casos de espasmos, distensión o inflamación, las sensaciones se vuelven notables. Algunas hormigas han establecido una relación simbiótica con los pulgones que se asemeja a la agricultura. Transportan los pulgones a plantas adecuadas, los protegen de los enemigos y crean condiciones para su reproducción. A cambio, los insectos reciben la dulce mielada que los pulgones secretan durante el proceso de alimentación con los jugos de las plantas. Esta forma de cooperación demuestra la complejidad de las estrategias sociales en los insectos y su capacidad para organizar vínculos ecosistémicos sostenibles. El color azul del cielo se explica por las características de la dispersión de la luz solar en la atmósfera. Las moléculas de gases y las partículas más pequeñas desvían los rayos de luz en todas direcciones, pero las ondas cortas se dispersan notablemente con más intensidad. Dado que la parte azul del espectro corresponde precisamente a estas ondas, se propaga por el firmamento más que los demás tonos. Como resultado, el ojo humano percibe el cielo sobre su cabeza como azul, especialmente en días claros sin nubes. El origen de las abejas está relacionado con antiguas avispas depredadoras, de las cuales se separaron evolutivamente en la era cenozoica. La transición gradual de la caza a la alimentación con néctar y polen estuvo acompañada de cambios en la estructura de la boca y en el comportamiento. Con el tiempo, las abejas se convirtieron en polinizadoras especializadas de plantas con flores, lo que desempeñó un papel clave en el desarrollo de los ecosistemas terrestres. Su evolución demuestra cómo el cambio en la fuente de alimento puede transformar a todo un grupo de insectos. La sangre humana contiene cantidades microscópicas de diversos metales, incluyendo hierro, níquel, oro y plata. El hierro forma parte de la hemoglobina y asegura el transporte de oxígeno, mientras que otros elementos están presentes en concentraciones traza. Teóricamente, al procesar un enorme volumen de sangre, se podría extraer una cantidad medible de metales preciosos. Sin embargo, su proporción es extremadamente baja. Los cálculos muestran que para obtener un producto metálico significativo, se necesitarían recursos desproporcionados a las posibilidades reales. Las mascotas ocupan un lugar destacado en la vida cotidiana de los habitantes de Nueva Zelanda. Más de 2/3 de las familias tienen al menos una mascota, lo que se considera uno de los índices más altos del mundo. La prevalencia de la tenencia de animales se relaciona con las tradiciones culturales, el desarrollo suburbano y la atención al bienestar de los animales de compañía. Los perros y los gatos siguen siendo los más populares, aunque también se encuentran otras especies que reflejan la diversidad de intereses de la población. La correspondencia de muchos años con la policía llevó a la revelación del asesino en serie Dennis Rader, conocido como BTK. Después de décadas de silencio, comenzó a enviar nuevamente cartas burlonas y preguntó si se podía rastrear su ubicación a través de un disquete. Al recibir a través de un periódico la garantía de que esto era imposible, envió el medio a la investigación. El análisis de los metadatos del archivo permitió establecer una conexión con su iglesia, lo que proporcionó la clave para identificar al criminal y condujo a su arresto. El récord mundial del estacionamiento paralelo más estrecho fue registrado en 2014 por la organización Guinness World Records. El logro fue establecido por el piloto chino Han Yue, quien realizó la maniobra al estilo drift con un espacio mínimo entre los automóviles. Con mayor frecuencia, tales intentos se llevan a cabo en modelos compactos mini debido a sus dimensiones y maniobrabilidad. En 2015, el conductor británico Alastair Moffat estableció un récord inverso, demostrando una maniobra similar en la dirección opuesta, confirmando un alto nivel de precisión y control. La imagen de vastas dunas de arena en el Sáhara está lejos de la realidad. Solo una cuarta parte de su territorio está cubierta de arena. La mayor parte está compuesta por un relieve rocoso, mesetas, llanuras de grava y cadenas montañosas, así como por oasis escasos.
El Sáhara es el desierto más grande del mundo y presenta una notable diversidad de paisajes y condiciones climáticas, lo que lo hace mucho más complejo y variado de lo que se suele pensar. El sentido del olfato juega un papel clave para los perros, y una parte significativa de su cerebro está relacionada con el análisis de olores. Según estimaciones de neurobiológicos, alrededor del 40% de la actividad cerebral en estos animales está de alguna manera involucrada en el procesamiento de información olfativa. El bulbo olfativo en los perros es considerablemente más grande en relación con el tamaño del cerebro que en los humanos, lo que les permite distinguir miles de aromas y captar concentraciones mínimas de sustancias. Esta sensibilidad se utiliza en operaciones de búsqueda y rescate, en medicina y en trabajos de servicio. El olor asociado con la fuga de gas natural se crea en realidad mediante aditivos introducidos artificialmente. El gas en sí no tiene aroma propio, por lo que sin sustancias especiales sería extremadamente difícil detectarlo. Los compuestos utilizados tienen un olor fuerte y penetrante que se reconoce fácilmente incluso en bajas concentraciones. Esta solución se ha adoptado en todo el mundo como una medida estándar de protección en espacios residenciales e industriales. El nivel actual de dióxido de carbono en la atmósfera es comparable a las cifras que existían hace más de 4 millones de años. En ese periodo geológico, el clima del planeta se caracterizaba por temperaturas medias más altas y una distribución diferente de los glaciares. Los datos sobre la antigua concentración de dióxido de carbono se obtuvieron a partir del análisis de rocas sedimentarias y organismos marinos microscópicos que reflejan la composición química del agua y el aire del pasado. La comparación de esta información con las mediciones actuales subraya la magnitud de los cambios ocurridos en un periodo histórico relativamente corto. El helado de chocolate puede reducir temporalmente la sensación de dolor físico y emocional gracias a la combinación de factores fisiológicos y psicológicos. El sabor dulce estimula la producción de dopamina y endorfinas, sustancias relacionadas con la sensación de placer y la reducción del estrés. La temperatura fría además disminuye la sensibilidad de los receptores, creando un efecto analgésico temporal. Aunque este método no reemplaza la atención médica, ilustra la conexión entre las sensaciones gustativas y la respuesta del sistema nervioso. Los lombrices de tierra tienen una característica única. Cada uno de ellos es simultáneamente macho y hembra. Estos organismos se llaman hermafroditas, ya que poseen ambos tipos de órganos sexuales. Durante la reproducción, dos lombrices se unen e intercambian espermatozoides, después de lo cual cada una forma un capullo especial, dentro del cual se desarrollan los futuros individuos. Esta estrategia es especialmente útil en la naturaleza, donde los individuos pueden encontrarse raramente entre sí. Gracias a la presencia de dos sistemas reproductivos, la probabilidad de reproducción exitosa aumenta significativamente, lo que ayuda a la especie a sobrevivir y expandirse. La palabra cóccix, que designa el coxis, tiene un origen en el griego antiguo y está relacionada con el nombre de la cucú. La forma curvada de este hueso recordó a los médicos de la antigüedad el pico de un pájaro, lo que se reflejó en la terminología. Nombres anatómicos similares a menudo surgían de asociaciones visuales, ayudando a describir la estructura del cuerpo a través de imágenes de la naturaleza. El término se ha mantenido en el lenguaje médico y se utiliza hasta el día de hoy en la anatomía científica. El nombre Neil Armstrong, al leerse al revés, forma la frase North's Mr. Alien, lo que parece un divertido juego de palabras. Tal anagrama no tiene significado histórico y se considera una coincidencia lingüística. Armstrong se convirtió en la primera persona en pisar la Luna. Sin embargo, tales permutaciones de letras pertenecen más al ámbito de las curiosidades lingüísticas que a hechos serios. El cerebro humano no solo es el centro de control del organismo, sino también una fuente activa de actividad eléctrica. Durante su funcionamiento, las neuronas intercambian señales, creando impulsos eléctricos cuya potencia total puede alcanzar aproximadamente 23 vatios. Esto es teóricamente suficiente para alimentar una pequeña bombilla. La energía se genera a través de complejos procesos bioquímicos y un consumo constante de glucosa y oxígeno. A pesar de su peso relativamente bajo, el cerebro consume una parte significativa de los recursos del organismo. El sistema dental de un perro adulto cuenta con exactamente 42 dientes, lo que refleja su naturaleza carnívora. En la mandíbula superior hay 20 dientes, mientras que en la inferior hay 22, incluyendo incisivos, colmillos, premolares y molares. Los grandes colmillos están diseñados para atrapar a la presa, mientras que los molares ayudan a desgarrar y triturar los alimentos. Esta estructura se ha formado evolutivamente y asegura una alimentación efectiva, además de desempeñar un papel en la protección y el comportamiento social del animal. Las paredes de la antigua Roma funcionaban como una especie de red social de su tiempo.
Los habitantes de la ciudad dejaban activamente inscripciones en las fachadas de las casas, en lugares públicos e incluso en los baños. Estos textos variaban desde declaraciones de amor y lemas políticos hasta comentarios satíricos y bromas cotidianas. Los hallazgos arqueológicos muestran que el grafismo era parte de la cultura urbana y reflejaba el lenguaje vivo y los sentimientos de la sociedad. La legendaria historia de la manzana que cae está relacionada con el nombre de Isaac Newton y sus reflexiones sobre la naturaleza de la gravedad. En la casa familiar del científico, Woolsthorpe Manor, todavía crece un manzano que se asocia tradicionalmente con este episodio. Aunque la narración ha crecido en detalles con el tiempo, el propio Newton realmente mencionó la observación de la fruta que cae como un motivo para reflexionar sobre la fuerza que actúa tanto sobre la manzana como sobre la luna. La inteligencia de los cuervos se confirma a través de numerosas observaciones y experimentos. Estas aves son capaces de recordar rostros humanos, distinguir amenazas potenciales y transmitir información a sus congéneres. Su comportamiento social incluye cooperación, aprendizaje por observación y formas complejas de comunicación. Se han registrado casos en los que los cuervos se reúnen cerca de individuos fallecidos, lo que los investigadores asocian con el estudio del peligro o reacciones sociales que evidencian un alto nivel de habilidades cognitivas. En el estado indio de Goa, se elabora una bebida alcohólica tradicional llamada feni a partir de los frutos del anacardo. Para su producción se utilizan el jugo y la pulpa de los frutos, que primero pasan por una fermentación natural y luego se destilan. Como resultado, se obtiene una bebida fuerte con un aroma intenso y característico. El feni se ha convertido en parte de las tradiciones y la cultura locales de Goa y se sirve en festividades y celebraciones familiares. Esta bebida es considerada un símbolo regional y está oficialmente protegida como un producto con indicación geográfica de origen. La aparición del microondas fue el resultado de una observación accidental durante pruebas de ingeniería. En 1945, un especialista de la empresa Raytheon, Percy Spencer, notó que una chocolatina en su bolsillo se había derretido cerca de un equipo de radar en funcionamiento. La fuente de este efecto fueron las microondas emitidas por un magnetrón. Los experimentos confirmaron la capacidad de las ondas para calentar rápidamente los alimentos, lo que llevó a la creación de los primeros dispositivos domésticos para cocinar. El plástico de burbujas, que se ha convertido en un símbolo del embalaje e incluso en una especie de antiestrés, fue concebido originalmente como un recubrimiento decorativo para paredes. En la década de 1950, los inventores intentaron crear papel tapiz de plástico texturizado con un relieve inusual. La idea no tuvo éxito comercial, sin embargo, el material resultó ser efectivo para proteger objetos frágiles durante el transporte. Así, un desarrollo accidental se transformó en uno de los materiales de embalaje más reconocibles del mundo. El nombre científico del plátano refleja las ideas de los botánicos de siglos pasados sobre sus propiedades y valor. La designación específica Musa sapientum se traduce del latín como fruto del sabio. El género Musa agrupa diversas variedades de plátanos que se encuentran en regiones tropicales. El nombre está relacionado con las perspectivas históricas sobre la nutrición y los beneficios de los frutos que se consideraban dignos de filósofos y científicos. Este ejemplo demuestra cómo la nomenclatura científica puede conservar matices culturales y lingüísticos de la época. El caparazón del armadillo es una estructura ósea resistente, capaz en algunos casos de soportar disparos de armas de pequeño calibre. Está compuesto por placas óseas densas cubiertas con una capa de queratina, lo que forma una armadura natural. Esta característica evolutiva ayuda al animal a protegerse de los depredadores. Sin embargo, la resistencia depende de la distancia, el ángulo de impacto y el tipo de munición, por lo que el caparazón no hace al armadillo completamente invulnerable. En zoología, la palabra pantera se asocia más frecuentemente no con una especie específica, sino con una particular coloración de grandes felinos. Generalmente se refiere a leopardos o jaguares con melanismo, una característica genética en la que se produce un exceso de pigmento oscuro en el pelaje. Debido a esto, el pelaje parece casi negro, aunque las manchas características aún se conservan y a veces son visibles a la luz. El melanismo se considera la oposición al albinismo, en el cual el pigmento está prácticamente ausente. Es gracias a este fenómeno que en la naturaleza aparecen las enigmáticas panteras negras. Durante la Revolución Francesa, el idioma francés unificado no era en absoluto un medio de comunicación generalizado en el país. A finales del siglo XVIII, una parte significativa de la población utilizaba dialectos regionales y lenguas propias, como el occitano, el bretón, el vasco y otros. El francés literario predominaba principalmente en París y entre las clases educadas.
Solo en las décadas siguientes, la política estatal y el sistema educativo lo convirtieron gradualmente en el idioma dominante en todo el territorio del país. Un raro trastorno genético llamado adermatoglifia puede afectar incluso el cruce de fronteras. En 2007, a una ciudadana suiza se le negó la entrada a los Estados Unidos debido a la falta de huellas dactilares necesarias para la identificación biométrica. Esta condición es causada por una mutación que impide que las líneas papilares en la piel se formen desde el nacimiento. La enfermedad no afecta a la salud general, pero crea dificultades al tramitar documentos y al pasar procedimientos basados en la dactiloscopia. La palabra alemana Albtraum, que significa pesadilla, se traduce literalmente como sueño de elfo. En las concepciones medievales de los pueblos germánicos, los elfos a menudo eran considerados no como seres mágicos benevolentes, sino como espíritus engañosos capaces de influir en las personas mientras dormían. Se creía que provocaban visiones aterradoras y una sensación de asfixia. La forma lingüística ha mantenido esta antigua imagen, reflejando la conexión entre el folclore y el habla cotidiana. Durante la Segunda Guerra Mundial, incluso los prestigiosos premios cinematográficos enfrentaron una escasez de materiales. Debido a la aguda falta de metal, las famosas estatuillas del premio Oscar se fabricaron en ese periodo con yeso pintado. Tales premios se entregaron a los ganadores durante los años de guerra, cuando los recursos estratégicos se destinaban principalmente a necesidades militares. Tras el final del conflicto, a los poseedores de estatuillas de yeso se les ofreció intercambiarlas por las versiones metálicas habituales. Este episodio muestra cómo una guerra a gran escala afectó incluso al ámbito de la cultura y el cine. El plumaje del cisne impresiona no solo por su belleza, sino también por la cantidad de plumas que proporcionan aislamiento térmico y flotabilidad. En un adulto puede haber más de 25.000 plumas. Una densa capa de plumón retiene el aire y ayuda a mantener la temperatura corporal incluso en agua fría, mientras que las plumas de vuelo y las plumas contorneadas forman una superficie aerodinámica. Esta combinación de estructura y volumen hace que el cisne esté bien adaptado a la vida en cuerpos de agua y a los largos vuelos. Los antiguos pingüinos eran significativamente más grandes que los representantes modernos y se asemejaban a verdaderos gigantes entre las aves marinas. Los hallazgos paleontológicos indican que algunas especies que vivieron hace millones de años alcanzaban una altura similar a la de los humanos y tenían un cuerpo robusto. Su gran tamaño podría estar relacionado con un clima más cálido y la ausencia de grandes depredadores marinos. Con el tiempo, las condiciones cambiaron y la evolución llevó a la formación de formas más compactas y ágiles conocidas en la actualidad. La lectura tiene un profundo impacto en el cerebro, cambiando literalmente la estructura de las conexiones neuronales. La interacción regular con el texto activa las áreas responsables del lenguaje, la imaginación y el análisis de la información. Con el tiempo, se forman conexiones duraderas entre diferentes partes del cerebro, lo que favorece el desarrollo del pensamiento y la capacidad de empatía. Sumergirse en tramas artísticas ayuda a comprender mejor las emociones de los demás, mientras que trabajar con materiales científicos fortalece las habilidades analíticas y la concentración. La compra de tarjetas para el Día de San Valentín suele recaer en las mujeres. Los estudios de mercado muestran que ellas constituyen la mayor parte de los compradores de tarjetas de felicitación para esta festividad. Las razones se relacionan con el papel tradicional de las mujeres en el mantenimiento de las relaciones sociales y la atención a los gestos simbólicos. Aunque los hombres también participan en los gastos festivos, la iniciativa de adquirir tarjetas proviene en su mayoría del público femenino. Las hormigas argentinas demuestran una organización social única que les permite reconocer a sus congéneres incluso de regiones distantes. Sus colonias se unen en amplias comunidades sin agresión interna, lo cual es inusual para las hormigas. A lo largo de la costa del sur de Europa se ha formado una gigantesca supercolonia que se extiende por miles de kilómetros. La capacidad de distinguir a los suyos se basa en señales químicas que mantienen similitudes entre diferentes poblaciones. La historia de la empresa Ben & Jerry's comenzó con una breve pero práctica formación. Sus fundadores realizaron un curso económico sobre la producción de helados en la Universidad Estatal de Pensilvania, donde adquirieron conocimientos básicos sobre la tecnología de congelación y el manejo de ingredientes. Estas habilidades les permitieron iniciar su propio negocio con una inversión mínima. Este ejemplo demuestra que el éxito empresarial puede basarse en una educación accesible y en la aplicación adecuada de los conocimientos adquiridos. La estructura de las pulgas está estrechamente relacionada con el tipo de animal del que son parásitas. Por ejemplo, las pulgas de gatos y perros tienen crestas especiales de espinas duras en la cabeza y el pecho.
Estas estructuras ayudan a los insectos a aferrarse de manera segura al denso pelaje y a mantenerse incluso cuando el animal se lame. La pulga humana no tiene estas crestas, ya que las condiciones de su existencia y el tipo de huésped son diferentes. Tales diferencias muestran cómo, a lo largo del proceso de evolución, los parásitos se han ido adaptando gradualmente a la vida en especies específicas de animales. La reanimación cardiopulmonar requiere presiones intensas en el tórax, y al realizarla no es raro que ocurran fracturas de costillas. Esto se debe a la necesidad de generar suficiente presión para asegurar la circulación artificial y el suministro de oxígeno a los órganos vitales. El daño óseo se considera un riesgo aceptable, ya que en caso de paro cardíaco, la prioridad es restablecer el flujo sanguíneo. En la mayoría de los casos, las lesiones sanan, mientras que una reanimación oportuna puede salvar vidas. La creencia común de que las palmeras son árboles es botánicamente incorrecta. Estas plantas pertenecen a la familia de las gramíneas y se diferencian de las especies leñosas clásicas. Su tronco no forma anillos anuales y no contiene la estructura leñosa habitual, característica del roble o el pino. La resistencia se asegura mediante un denso entrelazado de fibras a lo largo del grosor del tallo. Gracias a esta estructura, las palmeras mantienen su estabilidad ante los vientos y son capaces de alcanzar una altura considerable, permaneciendo a la vez herbáceas por su naturaleza. La caída del Imperio Romano ocurrió en 2 etapas y se extendió por casi 1000 años. El Imperio Romano de Occidente dejó de existir en el año 476, cuando un líder germano depuso al último emperador. La parte oriental, conocida como el Imperio Romano de Oriente, se mantuvo durante mucho más tiempo y cayó en 1453 tras la captura de Constantinopla por las fuerzas otomanas. Estos eventos marcaron el final definitivo de la era antigua. Las almohadas de piedra en el antiguo Egipto no se utilizaban por comodidad, sino por razones prácticas. Un soporte firme sostenía la cabeza durante el sueño, manteniendo el peinado y protegiendo la cara de los insectos. Estos objetos a menudo se fabricaban de piedra caliza o alabastro y podían decorarse con tallados. En el clima cálido, la piedra se mantenía fresca, lo que también se consideraba una ventaja. Estos cabezales reflejan las ideas de los antiguos egipcios sobre la higiene, el estatus y la organización de la vida cotidiana. Algunos aviones comerciales modernos continúan utilizando tecnologías que parecen obsoletas según los estándares de la electrónica de consumo. Se trata de varios modelos del Boeing 747, donde se utilizan disquetes de 3,5 pulgadas para cargar actualizaciones de software. Esta decisión no se debe a la falta de alternativas, sino a los requisitos de certificación y fiabilidad. Los sistemas probados se cambian con extrema cautela. En la aviación, la estabilidad y la previsibilidad del equipo a menudo son más importantes que la implementación de los formatos digitales más recientes. El producto más vendido en la red de Walmart sigue siendo el plátano, a pesar de la enorme variedad de productos. Este hecho subraya que los alimentos básicos a menudo superan en volumen de ventas a los productos complejos y costosos. Los plátanos son fáciles de almacenar, accesibles en precio y demandados durante todo el año. Su popularidad constante los convierte en un indicador singular de la demanda del consumidor en el comercio minorista. A pesar de la casi universal presencia en el mundo, los productos de Coca-Cola están oficialmente ausentes en algunos países. Entre estas excepciones se suelen mencionar Corea del Norte y Cuba. La principal razón está relacionada con las prolongadas sanciones económicas y las particularidades del comercio internacional que limitan los envíos oficiales de las empresas estadounidenses. Aunque algunas botellas de la bebida pueden aparecer allí a través de intermediarios o importaciones no oficiales, la red de ventas legal de la marca en estos países no existe en la práctica. Por eso, estos mercados siguen siendo una rara excepción en el mapa de la presencia global de Coca-Cola. La enfermedad de Alzheimer puede llevar a un desenlace fatal no de manera directa, sino a través de la pérdida gradual de funciones vitales. A medida que se destruyen las conexiones neuronales, el cerebro pierde la capacidad de coordinar procesos básicos, incluyendo la deglución y el control de la respiración. Esto aumenta el riesgo de aspiración de alimentos, desarrollo de neumonía e infecciones graves. En las etapas avanzadas, el organismo se vuelve extremadamente vulnerable, y las complicaciones que surgen debido a las alteraciones en la regulación a menudo se convierten en la causa inmediata de la muerte de los pacientes. La crítica deficiencia de tejido adiposo puede desencadenar en el organismo una inusual reacción de defensa, la aparición de finos vellos lanosos. Este fenómeno se llama lanugo y se observa con mayor frecuencia en formas severas de agotamiento como en la anorexia.
Cuando la capa de grasa subcutánea disminuye y el cuerpo pierde la capacidad de conservar el calor de manera efectiva, el organismo intenta compensar la pérdida de calor mediante un aislamiento adicional. Estos vellos son suaves y claros, cubriendo la espalda, los brazos y la cara, señalizando serias alteraciones en el metabolismo. Los guepardos se consideran una de las especies de mamíferos más genéticamente homogéneas del planeta. En el pasado, su población experimentó lo que se conoce como un cuello de botella, una drástica reducción en el número de individuos, tras la cual sobrevivió un número extremadamente limitado de ejemplares. Como resultado, los guepardos modernos poseen un conjunto de genes muy similar, lo que reduce la diversidad de las respuestas inmunitarias. Es por eso que las transfusiones de sangre entre diferentes individuos suelen realizarse sin complicaciones inmunitarias graves, algo que es raro en otras especies. La decisión de Henry Ford de duplicar el salario diario en sus empresas se convirtió en un acontecimiento notable en la historia de la industria. El aumento de los ingresos contribuyó a reducir la rotación de personal y a incrementar la productividad, ya que los trabajadores estaban más interesados en la estabilidad laboral. Este paso también fortaleció el poder adquisitivo de los empleados, lo que indirectamente apoyó la demanda de los productos de la empresa. El famoso botón de Me gusta en la red social Facebook originalmente podría haber tenido un nombre completamente diferente: Genial. En las primeras etapas de desarrollo, el equipo consideró varias opciones, buscando una manera universal de expresar aprobación sin comentarios adicionales. Al final, se eligió una palabra más neutral que se adapta a una amplia variedad de publicaciones y contextos culturales. Esta decisión impactó la comunicación digital, convirtiendo la respuesta rápida en un estándar de la comunicación en línea. En Japón, las propinas casi no se utilizan y a veces incluso se consideran inapropiadas. El servicio de calidad se percibe allí como una parte natural del trabajo y no como un servicio por el cual se espera un agradecimiento adicional en forma de dinero. Por esta razón, los empleados de restaurantes, hoteles o taxis pueden sorprenderse si un cliente intenta dejar una propina y a menudo se esfuerzan por devolver el dinero de más. Esta particularidad está relacionada con la cultura del respeto y la responsabilidad profesional, donde un alto nivel de servicio se considera la norma y no un motivo para una recompensa adicional. Una encuesta sociológica realizada en el Reino Unido a finales de la primera década del siglo XXI reveló curiosas lagunas en el conocimiento de los adolescentes. Una parte significativa de los encuestados creía que Sherlock Holmes era una persona histórica real, mientras que otra parte de los entrevistados percibía a Winston Churchill como un personaje ficticio. Los resultados subrayaron cómo la literatura artística y la cultura de masas pueden influir en la percepción de figuras históricas. Los conejillos de India se caracterizan por una alta frecuencia de defecación, realizando este proceso en promedio alrededor de 100 veces al día. Esta particularidad está relacionada con su sistema digestivo, adaptado a la constante ingesta de alimentos vegetales. El intestino de estos animales funciona prácticamente de manera continua, procesando la fibra y extrayendo el máximo de nutrientes. La expulsión frecuente de pequeñas porciones es la norma y refleja un rápido metabolismo, característico de los roedores herbívoros de pequeño tamaño. Observaciones en la naturaleza muestran que los delfines a veces interactúan con los peces globo de una manera inusual. Con un contacto cuidadoso, el pez libera pequeñas dosis de tetrodotoxina, un veneno potente que en microcantidades puede provocar un cambio temporal en el comportamiento. Algunos investigadores sugieren que los delfines pueden experimentar un leve efecto similar a la embriaguez. Sin embargo, esta hipótesis sigue siendo objeto de debate y requiere más confirmaciones. La alodoxofobia es un miedo intenso a la opinión y evaluación de los demás. Las personas con este trastorno sienten ansiedad durante discusiones, presentaciones públicas o incluso en situaciones sociales cotidianas. Los temores pueden estar relacionados con la crítica, el desacuerdo o el posible juicio. En casos graves, esta condición limita la comunicación y la actividad profesional. Al igual que otras fobias específicas, puede ser tratada mediante psicoterapia y el trabajo con las reacciones de ansiedad. Los mosquitos se consideran el ser más mortal en la Tierra, ya que son responsables cada año del mayor número de muertes humanas. El peligro no radica en las picaduras en sí, sino en las infecciones que estos insectos transmiten. A través de su saliva se transmiten los agentes causales de la malaria, el dengue y otras enfermedades graves. La prevalencia de los mosquitos en regiones tropicales y subtropicales agrava la magnitud del problema, convirtiéndolos en uno de los principales factores de riesgo para la salud de la población. Las placas tectónicas se mueven casi imperceptiblemente para el ser humano, pero es este movimiento lento el que da forma al aspecto del planeta.
Su velocidad suele ser de solo unos pocos centímetros al año, aproximadamente tan rápido como crecen las uñas humanas. Sin embargo, a lo largo de millones de años, estos desplazamientos cambian el mapa del mundo. Los continentes colisionan, se elevan cordilleras, se forman fosas oceánicas y ocurren terremotos. El movimiento de las placas está relacionado con los flujos de convección en el manto de la Tierra, donde el calor hace que la materia circule lentamente. A pesar de su diminuta velocidad, las consecuencias de estos procesos son verdaderamente colosales. El síndrome del hombre atrapado es un estado neurológico raro en el que la conciencia se mantiene completamente, pero el cuerpo pierde la capacidad de moverse. Con mayor frecuencia, surge como resultado de una lesión en el tronco encefálico, por ejemplo, debido a un accidente cerebrovascular. La persona escucha, comprende el habla y es consciente de lo que sucede, sin embargo, no puede hablar ni mover las extremidades. En algunos casos, queda la posibilidad de mover los ojos o parpadear, lo que se convierte en la única forma de comunicación con los demás. Los machos de las abejas no tienen aguijón y no pueden picar a los humanos, ya que este órgano se desarrolló a lo largo de la evolución a partir del ovipositor. El aguijón solo lo poseen las hembras, ya que está relacionado con la función de poner huevos y proteger el nido. Los machos solo pueden volar activamente alrededor de una amenaza potencial y a veces chocan accidentalmente con ella, creando la impresión de un ataque. Sin embargo, su comportamiento es más bien demostrativo y no representa un peligro real. La psique humana busca la estabilidad, regresando el estado emocional a un nivel habitual después de experiencias intensas. Este fenómeno está relacionado con los mecanismos de adaptación psicológica. Con el tiempo, incluso los eventos más destacados pierden intensidad y el estado de ánimo se estabiliza alrededor de la llamada línea base. Si una persona experimenta regularmente ansiedad o depresión, ese estado puede establecerse como fondo. Sin embargo, un proceso similar también actúa en relación con las emociones positivas, permitiendo formar gradualmente una actitud optimista más estable. Una parte significativa de los habitantes del Reino Unido percibe su actividad profesional como carente de un verdadero beneficio para la sociedad. Según datos de encuestas sociológicas, más de un tercio de los trabajadores considera que su labor no aporta una contribución tangible al bien común. Los investigadores relacionan esta sensación con el aumento de puestos burocráticos y procesos formales, cuyo resultado es difícil de evaluar. Esta percepción puede disminuir la motivación y aumentar la sensación de agotamiento profesional. La cibercondría se refiere a la costumbre obsesiva de buscar constantemente en Internet síntomas de enfermedades supuestas. Una persona propensa a este comportamiento interpreta sensaciones comunes o insignificantes como signos de enfermedades graves, lo que aumenta su propia ansiedad. La disponibilidad de información médica sin un contexto profesional a menudo conduce a conclusiones erróneas y a la autodiagnosis. Como resultado, se forma un círculo vicioso de preocupación que puede intensificar el estrés y disminuir la calidad de vida. Las serpientes no parpadean, y hay una razón anatómica para esto. A diferencia de la mayoría de los animales, no tienen párpados móviles. Los ojos de la serpiente están cubiertos por una delgada escama transparente que se ha fusionado con la piel y cumple una función protectora. Esta placa actúa como un cristal natural, protegiendo el ojo del polvo, la suciedad y posibles daños. Incluso durante el sueño permanece inmóvil, por lo que se crea la impresión de que la serpiente siempre está mirando hacia adelante. Esta característica de su estructura mantiene los ojos de la reptil constantemente protegidos y al mismo tiempo le proporciona una buena visión del entorno. Un loro doméstico llamado Willy se hizo famoso por ayudar a salvar a un niño de la asfixia. El ave comenzó a gritar fuertemente y a agitar sus alas cuando se dio cuenta de que el pequeño se había atragantado y no podía respirar. Este comportamiento inusual llamó la atención de la dueña, quien pudo intervenir a tiempo y brindar ayuda. Este caso a menudo se cita como un ejemplo de la desarrollada capacidad de los loros para la observación y la rápida reacción ante cambios en el entorno. A veces, los descubrimientos científicos comienzan con una sorpresa personal. El neurobiólogo James Fallon, al estudiar las imágenes tomográficas del cerebro de personas con rasgos psicopáticos marcados, decidió compararlas con datos de control. Para su asombro, descubrió que su propia exploración mostraba características neuronales similares. Este hallazgo generó un gran interés en la cuestión de cómo interactúan la genética, el entorno y la crianza. La historia de Fallon se convirtió en un ejemplo de que incluso la presencia de predisposiciones biológicas no determina necesariamente el comportamiento de una persona y su trayectoria vital. La estructura de las extremidades de los murciélagos los hace casi impotentes en el suelo. Sus patas son extremadamente delgadas y están orientadas principalmente para agarrarse a las superficies mientras descansan boca abajo en lugar de caminar.
Las articulaciones y los tendones están adaptados para el agarre, no para soportar el peso del cuerpo. Como resultado, la mayoría de las especies tienen dificultades para moverse sobre superficies planas y prefieren despegar desde elevaciones. Esta anatomía refleja la prioridad del vuelo como el principal modo de desplazamiento. Un hallazgo inusual en Japón llamó la atención de los biólogos cuando se capturó un pulpo con una cantidad anormalmente grande de tentáculos. En la mayoría de los representantes de esta especie hay un número estrictamente definido. Sin embargo, en casos raros, debido a alteraciones genéticas o daños en las primeras etapas de desarrollo, surgen extremidades adicionales. Tales anomalías se consideran extremadamente raras y son de interés para el estudio de los procesos de regeneración y formación de tejidos en los moluscos cefalópodos. A principios de los años 2000, la dirección de Netflix ofreció vender el negocio de la cadena Blockbuster por aproximadamente $50 millones. En ese momento, la compañía seguía siendo un servicio relativamente pequeño de envío de discos y la oferta no fue considerada prometedora. Blockbuster apostó por el alquiler tradicional, creyendo que el modelo digital era una tendencia temporal. Pasados unos años, la situación cambió drásticamente. El mercado se desplazó hacia las plataformas en línea, lo que se convirtió en un punto de inflexión en la industria del entretenimiento. El color violeta no corresponde a una longitud de onda específica en el espectro visible y surge como resultado del procesamiento por parte del cerebro de señales mezcladas. Cuando los receptores de la retina perciben simultáneamente luz roja y azul en ausencia de verde, el sistema nervioso lo interpreta como un tono violeta. A diferencia de los colores espectrales puros, como el verde o el amarillo, el violeta es un producto de la integración neuronal que refleja las características de la percepción visual humana. Los gatos domésticos pasan hasta 18 horas al día durmiendo, mientras que los leones duermen alrededor de 20, lo que refleja las características de su biología como depredadores. El sueño ayuda a recuperar la energía necesaria para periodos cortos pero intensos de actividad. En los felinos, se alternan fases de sueño ligero y profundo, lo que les permite reaccionar rápidamente ante una amenaza potencial. La larga duración del descanso está relacionada con una estrategia evolutiva de ahorro de recursos entre los periodos de caza. Algunas de las personas secuestradas por David Parker Ray sobrevivieron, pero no pudieron recordar los eventos de su cautiverio. El criminal, apodado el asesino de la caja de juguetes, mantenía a las personas en un lugar aislado, les administraba sustancias narcóticas y ejercía presión psicológica, después de lo cual las transportaba a una distancia considerable y las dejaba inconscientes. La combinación de sedantes y experiencias traumáticas conducía a amnesia fragmentaria o total, lo que dificultaba la investigación y la determinación del número exacto de víctimas. A veces el viento en la Tierra alcanza una fuerza verdaderamente extrema. Uno de los ráfagas más poderosos registradas superó los 400 km por hora. Tales valores ocurren en condiciones climáticas raras y peligrosas, como durante poderosos huracanes o ciclones tropicales. Flujos de tal velocidad son capaces de destruir edificios, arrancar árboles de raíz y cambiar drásticamente el paisaje circundante. Para registrar tales récords, los meteorólogos utilizan instrumentos especiales, anemómetros, diseñados para soportar cargas colosales y condiciones extremas de observación. La caminata lunar se refiere a la franja luminosa en el agua que aparece al reflejarse la luz de la luna. Este efecto se produce cuando la superficie del cuerpo de agua está ligeramente agitada y muchas pequeñas ondas reflejan la luz en dirección al observador. Como resultado, se forma una larga franja brillante, como si condujera hacia el horizonte. Este fenómeno está relacionado con las leyes ópticas de la reflexión y depende de la posición de la luna y del estado de la superficie del agua. El guión de la película Terminator fue vendido por el director James Cameron por la simbólica suma de $1. Esta decisión no fue dictada por consideraciones financieras, sino por el deseo de mantener el control creativo sobre el proyecto. Una de las condiciones del acuerdo fue su nombramiento como director de la película. Este paso permitió al autor, que en ese momento era un principiante, realizar su propia visión y posteriormente consolidarse entre las figuras influyentes del cine mundial. Un talento excepcional no siempre se combina con la organización. Dennis Compton, uno de los símbolos del cricket inglés, se hizo famoso no solo por su juego, sino también por su distracción. En uno de los partidos, olvidó su bolsa con el uniforme y el equipo, lo que lo llevó a salir al campo con un bate antiguo, tomado de la colección del museo. Este episodio se convirtió en parte de las leyendas deportivas y subraya su carácter extraordinario, que combinaba un brillante profesionalismo con un ligero desdén por los detalles cotidianos. La piel humana se renueva constantemente, deshaciéndose de las células muertas sin que nos demos cuenta.
A lo largo de toda la vida, el organismo puede perder hasta 18 kilogramos de partículas muertas de piel. La capa superior del epidermis se desprende gradualmente y en su lugar aparecen nuevas células que se forman en capas más profundas. Este proceso natural ayuda a proteger el cuerpo de microbios, daños y la influencia del entorno. Escamas microscópicas de piel se desprenden diariamente de la superficie del cuerpo y con el tiempo se convierten en una parte notable del polvo doméstico común. El concepto de tulpa describe la idea de crear una imagen mental que con el tiempo comienza a percibirse como una entidad independiente. El término proviene de prácticas espirituales tibetanas, donde designaba una imagen mental especial formada a través de una larga concentración y meditación. En la cultura moderna, este concepto ha adquirido un nuevo significado y a veces se asocia con una personalidad imaginaria que posee sus propias características y comportamientos. Sin embargo, desde un punto de vista científico, tal fenómeno se explica por procesos psicológicos de la conciencia y no por la existencia de una entidad separada real. Los cálculos estadísticos muestran que la probabilidad de convertirse en presidente de los Estados Unidos es mayor que ganar el gran premio en la lotería Powerball. La probabilidad de ganar en esta popular lotería estadounidense es de cientos de millones a 1, mientras que el camino hacia la presidencia, aunque extremadamente difícil, no está asociado con números tan astronómicos. Con una carrera política, el apoyo del partido y una campaña exitosa, la posibilidad teórica sigue siendo mayor que un premio aleatorio del jackpot. Las dimensiones del cosmos se vuelven más claras al hacer comparaciones. Si se imagina el Sol del tamaño de un glóbulo blanco, la galaxia Vía Láctea sería comparable en área al territorio de los Estados Unidos. Esta comparación resalta la enorme diferencia entre el tamaño de una estrella y toda la estructura galáctica. Dentro de este sistema hay cientos de miles de millones de estrellas distribuidas a distancias colosales, lo que hace que las verdaderas dimensiones del universo sean difíciles de imaginar. La berenjena recibió su nombre gracias a la apariencia inusual de las variedades tempranas de esta planta. Los frutos jóvenes de algunas variedades eran pequeños, claros y en forma recordaban sorprendentemente a los huevos de gallina. Es por eso que en inglés se consolidó la palabra eggplant, que literalmente significa planta de huevo. Con el tiempo, los criadores han desarrollado muchas nuevas variedades, moradas, rayadas, blancas e incluso casi negras. Se diferencian en tamaño, sabor y forma. Sin embargo, el nombre histórico se ha mantenido y sigue recordando cómo eran las primeras berenjenas. Las enfermedades renales se consideran uno de los problemas de salud más comunes en los gatos domésticos. Una de las razones está relacionada con sus características naturales. Los antepasados de estos animales habitaban en regiones áridas y obtenían la humedad principalmente de los alimentos, por lo que su sed está menos desarrollada. En condiciones domésticas, los gatos a menudo beben menos agua de la que su organismo necesita. La deficiencia crónica de líquidos crea una carga adicional para los riñones y con el tiempo aumenta el riesgo de alteraciones en su función. La popularidad del café soluble está en gran medida relacionada con los suministros militares durante la Segunda Guerra Mundial. Su formato compacto, larga vida útil y facilidad de preparación lo hicieron conveniente para las condiciones del frente. Millones de soldados se acostumbraron a esta bebida durante su servicio y tras regresar a casa continuaron consumiéndola en la vida civil. Así, la ración militar contribuyó a convertir el café soluble en un producto cotidiano de consumo masivo en muchos países. El organismo humano posee una capacidad limitada pero impresionante para regenerar tejidos. Las yemas de los dedos, bajo ciertas condiciones, pueden regenerarse parcialmente, especialmente si el daño no afecta demasiado profundamente al hueso. La capacidad de regeneración es aún más notable en el hígado. Incluso después de la extracción de una parte significativa, el órgano es capaz de recuperar su volumen gracias a la división activa de las células. Estos procesos están regulados por complejos mecanismos bioquímicos y demuestran un alto potencial de autorregeneración del cuerpo humano. La tasa de resolución de homicidios en Estados Unidos sigue siendo más baja de lo que se suele pensar. Según los datos estadísticos de las últimas décadas, una parte significativa de estos delitos no conduce a la identificación del culpable, y en ciertos periodos, aproximadamente un tercio de los casos permanece sin resolver. Los indicadores se ven afectados por la complejidad de las investigaciones, la falta de recursos y la ausencia de testigos o pruebas. A pesar del avance de la criminología y el análisis de ADN, la resolución completa de todos los homicidios sigue siendo una tarea inalcanzable. Las mujeres nacen con un suministro ya formado de óvulos que no se repone a lo largo de la vida. La mayor parte se desarrolla durante el periodo intrauterino y disminuye gradualmente con la edad.
Al momento de la pubertad, solo queda una parte de la cantidad inicial, y en los años reproductivos, mensualmente madura un número limitado de células. Este mecanismo biológico determina los cambios naturales en la fertilidad a lo largo de la edad. La atmósfera de la Tierra es una capa de gas relativamente delgada que rodea el planeta y proporciona las condiciones necesarias para la vida. A pesar de su aparente extensión, en términos cósmicos, esta capa no es grande. Retiene el calor, protege la superficie de la radiación peligrosa y quema la mayoría de las pequeñas partículas meteóricas al entrar. Sin esta capa de aire, la temperatura y el nivel de radiación harían que la existencia de organismos vivos fuera prácticamente imposible. La ubicación de los lóbulos de las orejas corresponde anatómicamente al nivel de los pezones, lo que refleja la simetría del cuerpo humano. Esta característica está relacionada con los principios generales del desarrollo embrionario y las proporciones del esqueleto. Aunque pueden existir variaciones individuales entre diferentes personas debido al crecimiento, la postura y la estructura del tórax, en promedio, una línea horizontal desde los lóbulos de las orejas pasa aproximadamente por la zona de los pezones. Este punto de referencia se utiliza a menudo en el arte y en diagramas médicos para evaluar las proporciones del cuerpo. La película King Kong entró en la historia no solo como un logro técnico de su tiempo, sino también como uno de los primeros proyectos en recibir una continuación completa. El éxito de la película original confirmó que el público estaba dispuesto a regresar a personajes y tramas ya conocidos. Esto se convirtió en un paso importante en el desarrollo de la práctica de las secuelas, que más tarde se transformó en un modelo sostenible de producción cinematográfica. Así, la historia de la gigantesca gorila influyó en la formación de la cultura de franquicias moderna. La disolución de Checoslovaquia afectó incluso al himno nacional, que originalmente unía las partes checa y eslovaca. La composición musical consistía en estrofas en dos idiomas, simbolizando la unión de los pueblos. Tras la separación pacífica del país, cada república conservó la parte del texto y la melodía que correspondía a su tradición cultural. Así, el himno fue de hecho dividido junto con el Estado, reflejando los cambios políticos a finales del siglo XX. La llama del hidrógeno es casi imperceptible para el ojo humano debido a las características de su radiación. Al quemarse, el hidrógeno libera energía principalmente en el rango ultravioleta, que no es percibido por la vista. En el espectro visible, esta llama produce solo un débil resplandor azuloso, especialmente notable en ausencia de impurezas. Esta característica hace que los incendios de hidrógeno sean potencialmente peligrosos, ya que el fuego puede ser difícil de detectar sin sensores o dispositivos especiales. El corazón de la ballena azul genera vibraciones sonoras tan poderosas que pueden ser registradas a una gran distancia. Los golpes de baja frecuencia se propagan en el agua de manera especialmente efectiva, ya que el medio marino conduce bien el sonido. Investigaciones muestran que el ritmo del animal más grande del planeta puede ser discernible a más de 3 kilómetros. Esta característica está relacionada con el enorme tamaño del órgano y la adaptación del organismo a la vida en profundidad, donde la conexión acústica juega un papel importante. Los vasos desechables para café para llevar se consideran formalmente reciclables. Sin embargo, en la práctica, solo una pequeña parte de ellos realmente regresa al ciclo de reutilización. La mayoría de estos productos están cubiertos con una delgada capa de plástico, lo que complica el proceso de reciclaje y requiere equipos especiales. Cada año se desechan miles de millones de vasos en el mundo, y una parte significativa termina en vertederos o en el medio ambiente, agravando el problema de los residuos. La donación del propio cuerpo a la ciencia abre oportunidades para la educación médica y la investigación. El material donado se utiliza en la enseñanza de la anatomía a los estudiantes, en la mejora de las técnicas quirúrgicas y en el desarrollo de nuevos métodos de tratamiento. En algunos casos, los órganos pueden ser utilizados para trasplantes, ayudando a salvar vidas de los pacientes. Esta forma de donación post-mortem desempeña un papel importante en el avance de la medicina y en la expansión del conocimiento científico. Las vacas tienen vínculos sociales marcados y son capaces de formar lazos duraderos dentro del rebaño. Las observaciones muestran que los animales prefieren estar cerca de ciertos individuos y demuestran signos de ansiedad al separarse. Un aumento en la frecuencia cardíaca, la disminución del apetito y cambios en el comportamiento indican una reacción de estrés. Estos datos confirman que la esfera emocional de los animales de granja es más compleja de lo que se había supuesto durante mucho tiempo y requiere consideración al organizar su manejo. En el hemisferio norte se encuentra el hongo conocido como el amanita, famoso por sus propiedades psicoactivas y al mismo tiempo tóxicas. Sus sustancias afectan el sistema nervioso, provocando una percepción alterada, pero pueden ser peligrosas para los seres humanos.
En los renos, parte de las toxinas se neutraliza en el organismo, mientras que los componentes psicoactivos se conservan en las excreciones. Los testimonios históricos indican que algunos pueblos utilizaron este mecanismo biológico para obtener un efecto embriagador. El irónico reconocimiento del presidente revela la complicada naturaleza de su familia. Theodore Roosevelt una vez comentó que podía o gobernar el país o cuidar de su hija Alice, pero que no era posible combinar ambas tareas. Esta frase reflejaba el temperamento ardiente de Alice Roosevelt Longworth, conocida por su comportamiento independiente y su amor por la provocación. La declaración se volvió rápidamente popular y subrayó que incluso en la cima del poder, la vida personal puede ser tan complicada como los asuntos del Estado. Los armadillos pueden ser reservorios naturales de la bacteria que causa la lepra, lo que los convierte en objeto de interés para los epidemiólogos. Se trata del microorganismo Mycobacterium leprae, que puede permanecer en el organismo del animal durante un tiempo prolongado, sin síntomas evidentes. Con un contacto cercano y prolongado, la infección puede transmitirse a los humanos, aunque tales casos siguen siendo relativamente raros. El mayor riesgo se observa en regiones donde los armadillos son comunes y el contacto con ellos ocurre regularmente, por ejemplo, durante la caza o cuando se mantienen cerca de los hogares. El 12 de abril en los Estados Unidos está dedicado a un plato sencillo pero icónico, el sándwich de queso a la parrilla. Esta celebración gastronómica no tiene un estatus oficial, sin embargo es ampliamente apoyada por cafeterías, panaderías y comunidades culinarias. La combinación clásica de pan y queso derretido se ha convertido en un símbolo de la cocina casera y la comodidad. La popularidad de esta fecha refleja el lugar especial que ocupa este plato en la cultura alimentaria estadounidense, donde la simplicidad de la receta se combina con una tradición duradera. La historia de Francia guarda un hecho inusual y trágico. Dos reyes del país murieron tras golpearse en la cabeza contra un bajo umbral de puerta. Se trata de Luis el III y Carlos el VIII. En ambos casos, la lesión resultó mortal a pesar del alto estatus y el entorno de los monarcas. Estos eventos se convirtieron en raros ejemplos de cómo circunstancias cotidianas pueden cambiar el curso de la historia. Las crónicas de la época mencionan a menudo estos episodios como un recordatorio de que incluso el poder y el título no protegen a una persona de una tragedia inesperada. Las centrales eléctricas de carbón pueden emitir al medio ambiente más sustancias radiactivas que las plantas nucleares durante su funcionamiento normal. El carbón contiene de forma natural trazas de uranio, torio y otros elementos radiactivos. Al quemar el combustible, estos se concentran en las cenizas y parcialmente entran en la atmósfera con las emisiones de humo. Al mismo tiempo, las centrales nucleares operan en condiciones de estricto control y hermeticidad. Esto demuestra que el nivel de exposición a la radiación depende no solo del tipo de planta, sino también de la naturaleza de su operación. Los vencejos y las golondrinas son externamente similares debido a su estilo de vida comparable. Sin embargo, desde el punto de vista evolutivo, los vencejos están más cerca de los colibríes. Estudios genéticos y anatómicos muestran que los vencejos y los colibríes pertenecen a una misma rama evolutiva, unida por características en la estructura del ala y el vuelo. Las golondrinas, en cambio, pertenecen a otro grupo de aves. La similitud en las formas se explica por la evolución convergente, la formación independiente de características similares al adaptarse al vuelo y a la captura de insectos en el aire.